buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la Una. Bueno, hoy teníamos como invitado a Chucho Torrealba, lamentablemente no pude asistir al programa porque se va el diputado Víctor Clark, quien también por razones de las actividades del PSV suspendió, y viene en su lugar Tania Díaz, y en lugar de Chucho Torrealba pues está aquí con nosotros José Luis Pirela, diputado del Movimiento Progresista de Venezuela, a quien saludamos. Nuestra etiqueta por el diputado del Movimiento Progresista de Venezuela, a quien saludamos. Nuestra etiqueta para el día de hoy, conciliación a la una. No sé si estás de acuerdo con esa etiqueta, José Luis. Un momento de conciliación. Mira, es momento de entender la magnitud de la crisis que vive el país. Una crisis que ha deteriorado nuestra economía, que ha puesto en evidencia el fracaso de un modelo político y económico y social que debió ser replanteado, que debió ser rectificado para no llegar a la magnitud que hoy está viviendo calamitosamente el pueblo venezolano. Ahora, se trata de explorar mecanismos para un acuerdo político pacífico, constitucional y electoral para salir de la crisis. Creo que ese es el centro del problema. ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, habíamos dicho, ambas partes, que era importante la presencia del Vaticano como mediador para actuar en una mesa donde se presenten las diferentes opciones, se discuta. No es una mesa para que nadie entregue principios, no es una mesa para que nadie claudique, no es una mesa para que nadie se ahorque o se suicide, o no es una mesa para que nadie abandone lo que ha venido defendiendo. Se entiende que en una mesa donde está presente el Vaticano es porque la situación del país no es normal. La magnitud de la crisis ha provocado que unos expresidentes y que el Vaticano estén presentes en Venezuela contribuyendo a buscar una salida, a buscar un acuerdo. Pero fíjate, José Luis, da la gravedad de la crisis que vive Venezuela, como tú la has descrito, se puede esperar que en 11 días haya resultados. Por ejemplo, ese anuncio de que hasta el 11 de noviembre, 10 de noviembre, se espera para ver si el diálogo da resultado y decidir si se mantiene o no la mesa conversando con el gobierno. Mira, nunca es fácil en una discusión, en la búsqueda de un acuerdo donde las partes tienen posiciones muy duras, muy antagónicas. No es fácil que en unos días se pueda resolver todo. Pero sí es importante, a los efectos de las preocupaciones que hay en la sociedad venezolana, de incluso la desconfianza con que algunos sectores han visto la instalación de esta mesa, que me parece un error, pero también hay errores de actores de ambos bandos. Decir, por ejemplo, desde algunos sectores de la oposición, nos enteramos por televisión, fue una ligereza. Pero también es muy malo, por ejemplo, que el presidente Nicolás Maduro llame terrorista a un sector político, porque eso no contribuye a crear un clima de entendimiento para la mesa. Ahora, 11 días quizá no sean suficientes para que de allí salga un paquete completo, pero tienen que haber señales claras. La mesa tiene unos voceros que han dicho salida electoral, libertad a los presos, caso Amazonas. Las condiciones las acaban de plantear. Canal humanitario para ayudar. Nosotros del Movimiento Progresista decimos, por ejemplo, que en el tema del canal humanitario, de lo que se trata es de que el Vaticano y la mediación internacional pueda poner, por ejemplo, eso en manos de una institución confiable y respetable para todos, como la Cruz Roja Internacional, por ejemplo, y que todos los sectores del mundo que quieran expresar solidaridad con Venezuela y enviar medicinas a nuestra gente, a venezolanos, chavistas y opositores que se están muriendo en las puertas de los hospitales, podamos tener un mecanismo, Vladimir, para hacerlo. Son problemas humanos de fondo que no amerita cálculos ni pescueceos de candidaturas, ni de intereses de partidos, ni de intereses electorales, sino pensando en nuestro país, un país sufrido, mira, que tiene situaciones en estos días. Yo me acosté muy tarde en actividades y mi esposa me despertó en la madrugada porque había un compañero en la emergencia de un hospital con un medicamento que no conseguían y que finalmente encontraron a un precio más o menos costoso, y salí corriendo de mi casa en la madrugada en solidaridad con un compañero a buscar el medicamento de un niño que o se lo ponían o se moría. Esto se está repitiendo miles de veces, todos los días y a toda hora en Venezuela. Eso tiene que entenderlo la oposición con una visión clara de solidaridad con el pueblo, y tiene que entenderlo el gobierno. Allí los que están afectándose son los venezolanos, sin distingo de colores partidistas. El problema de la salud, el problema de la inseguridad ciudadana,
el problema del alto costo de la vida, del deterioro progresivo del salario, son problemas serios que son la consecuencia de un modelo equivocado. Ahora, la oposición tiene un conjunto de peticiones, de exigencias al gobierno en este diálogo. ¿Con cuáles señales se debe continuar y con cuáles faltas de señales se debe levantar la Bueno, por ejemplo, una señal es la libertad de los presos políticos. Ya liberaron algunos, no es suficiente. No es suficiente, hay más de 140 presos todavía. Una señal es decirle al país, vamos a un nuevo Consejo Nacional Electoral. Una señal es acordar unas elecciones presidenciales adelantadas y la fecha se puede discutir después, no tiene por qué discutirse en 10 días, puede darse un plazo más amplio para que eso se discuta, si hay ánimo de entendimiento. Porque si tú vas a una mesa y no tienes ánimo real de entendimiento y de acuerdo, tú empiezas a perturbarla, ¿no? Y empiezan las maniobras y aquí no hay espacio para la ingenuidad. El país y el mundo tiene los ojos puestos allí en función de ver quién está jugando a intereses parciales o está jugando de verdad a los intereses de Venezuela. ¿Toda la MUD está jugando los intereses de Venezuela? Bueno, quizá hayan sectores tremendistas, quizá hayan sectores que no actúen con el aplomo, con la serenidad, con la ponderación que esto requiere, pero puedo decirte que la orientación general de la Mesa de la Unidad es trabajar en función de un acuerdo y ha dado demostraciones de eso. ¿Está equivocado el Voluntad Popular cuando decide no sentarse, cuando decide no ir al diálogo? Mira, es una decisión que ellos tienen que tomar y tienen derecho a plantear matices y preocupaciones. Eso no justifica, y por eso soy solidario con ellos, eso no justifica que sean calificados de terroristas. Porque tú puedes perfectamente entender que la realidad demanda algunos elementos para el acuerdo, pero tú no puedes desmovilizar por completo a sectores de la oposición que quieran seguir reclamando en la calle de manera pacífica. No, además esa fue la línea de la oposición, ¿no? No abandonar la calle mientras haya diálogo. No, es que tiene que haber diálogo y calle. Esa es la fórmula correcta. ¿Por qué el gobierno sitió el martes la Asamblea Nacional? Y te lo puedo decir con propiedad porque fui el último diputado que entró a las 2 de la tarde y me tocó pasar en medio de una Asamblea Nacional sitiada y rodeada militarmente. Entonces el gobierno tiene que enviar también señales de convivencia porque los mensajes agresivos del presidente se multiplican hacia abajo con consecuencias mayores. Por cierto que ayer Diosdado decía que hablar con la oposición es hablar con la nada, que él... bueno, Diosdado nos tiene acostumbrados a todos, a ese lenguaje destemplado, a ese lenguaje absurdo que maneja de agresividad permanente, de descalificación permanente, y es uno de los actores que no está jugando a que haya interés. Ese es uno de los dirigentes que no está interesado en que en Venezuela haya un acuerdo político. Él quiere una confrontación, y igual que Tarek El Aizami dijo en el Twitter, bueno, los que iban para Miraflores, no, nosotros sí vamos, esos cobardes que no van. Bueno, eso es una vulgar provocación que tampoco contribuye en nada a crear un clima de diálogo y de entendimiento. Si son capaces de hacer ese tipo de afirmaciones, estando en el país unos expresidentes que han venido a contribuir, estando la representación del Papa y del Vaticano, obviamente está claro que esos señores no tienen ningún interés en un acuerdo político. Ahora, pareciera que el PSV y el gobierno es una cosa policéntrica donde hay sectores que sí quieren acuerdo, sectores que no quieren acuerdo y que tendrán ellos que definir una posición seria porque el país no está para guachafa ni para manguareo. Aquí tiene que hablarse claro, con mucha seriedad y avanzar en el propósito de un acuerdo si hay voluntad real para hacerlo. Bueno, sin manguareo nos vamos a la pausa. Okay. Vamos a la pausa, ya venimos. Nuestra etiqueta del día de hoy, Conciliación a la Una. Recuerden que pueden sintonizar nuestra transmisión a través del canal de YouTube Globovisión en Vivo, donde también pueden interactuar con sus preguntas y comentarios. Nuestras redes sociales, @VladimirAlaUna_GB, tanto en Twitter como en Instagram. Y recuerden que aquí en Globovisión nos vemos todos. ¡Ánimo!